Sería la última hora de la investigación de lo que ha podido ocurrir con ese vuelo de compañía española que se ha estallado. El gobierno argelino acaba de confirmar efectivamente lo que todos dábamos ya por hecho. Se ha estrellado ese avión de una compañía española y ahora se buscan sus restos en el norte de Mali. Bueno, María, decíamos que ahora lo que hay que, entre otras cosas, de tratar de conseguir es la repatriación de los cadáveres en una zona que no lo va a poner nada fácil. Entre otras cosas porque allí campan a sus anchas, prácticamente campan a sus anchas los terroristas. La verdad es que no me quiero poner en el lugar de los familiares, sobre todo. Francia busca en Mali restos del avión con 116 ocupantes. 6 de ellos, la tripulación al completo, son españoles. El avión, un MD-83 de la compañía española Swift Air, estaba alquilado a Air Algeria. A la 1:17 de la mañana el avión salía del aeropuerto de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, y se dirigía a Argel, la capital de Argelia. A los 50 minutos de vuelo, la aeronave pierde contacto con los radares. Tenía previsto aterrizar en Argel a las 7:15 de la mañana aproximadamente y no se ha tenido contacto con la aeronave desde entonces. En su interior, 110 pasajeros y 6 tripulantes españoles. Ante la incertidumbre, familiares de trabajadores de la compañía se acercaban a la sede de Swift Air para conocer qué había pasado. Son familiares, somos familiares, sí. Posibles familiares. ¿De los pilotos? ¿De la tripulación? Sí. ¿Y saben algo? No, venimos a eso, a ver qué pasa. La mayoría de los pasajeros, una cincuentena, son franceses. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia informaba del operativo. El Ministerio de Defensa está desplegando sus medios en la región para localizar rastros de la aeronave. Los argelinos y las fuerzas de las Naciones Unidas están haciendo lo mismo. Y desde el aeropuerto argelino se decía la zona en la que el avión podía haber caído. Hemos comenzado la búsqueda del avión. Con respecto a la zona, todo indica que ha caído en Gao, en el norte de Mali. El avión podría haber caído en esta zona entre Gao y Kidal, un desierto de muy difícil acceso. La teoría de que fue el mal tiempo el causante de la tragedia cobra fuerza. Estaba recordando, María, porque esas escenas, lo decíamos al principio del programa, tú las has vivido en primera persona. Has hecho ese mismo trayecto, esa misma ruta y con la misma compañía. Además, y es verdad, te comentaba antes que aunque no sabemos todavía las causas, que pueden ser varias, pero es cierto, en la época que fui yo no era zona climatológicamente hablando muy mala, como ahora, que sí que hay tormentas de arena, pero es verdad que era el mes de noviembre y había muchas turbulencias el despegue de Burkina, entre Burkina y Argel, nada más despegar a los 10 minutos del despegue ya había muchísima, pero que yo nunca había vivido unas turbulencias así. O sea, que eso es cierto, no era zona mala. Parece, insistimos, que esa es una de las claves de lo que ha podido ocurrir. La primera de las hipótesis, se están manejando todas, pero la primera es que pudo atravesar una zona que estaba registrando una tormenta de arena. Insisto, todas las hipótesis todavía están encima de la mesa. Tenemos que volver a saludar a David Guillamón, que es portavoz de la Unión de Controladores. Bienvenido. Es un placer saludarte, pero la verdad que es una pena tener que saludarte por cuestiones como estas. Nos decías que hoy en la Torre de Control, aquí en España, cuando habéis conocido lo que ha ocurrido con este avión, además, en este caso de una compañía aérea española, habéis entrado prácticamente en estado de shock. Pues es que los profesionales estamos habituados a un estándar de seguridad muy elevado. Cuando hablamos de aviación es muy raro ver una catástrofe aérea. Y llevamos un año, primero con la desaparición del Malasia y ahora con pues estas dos tragedias tan seguidas, ¿no? Y esta mañana, efectivamente, yo trabajo en el Centro de Control de Madrid y cuando hemos tenido conocimiento de la noticia es que ha caído como un jarro de agua fría, y cuando encima ya hemos conocido, ¿no?, que los tripulantes eran compañeros nuestros de Swift Air, son unos profesionales como la copa de un pino. Yo llevo toda mi carrera profesional con ellos y pues muy mal, la verdad, es una tristeza muy grande, y estoy de acuerdo con vosotros en que ahora mismo la primera preocupación pues tienen que ser los familiares de las víctimas y las víctimas, porque el saber qué ha pasado es algo que llevará tiempo, ¿no?, como hablaremos ahora seguramente. Sí, ahora entramos de lleno en lo que ha podido ocurrir con ese avión, pero yo ayer decía, bueno, después de lo de Ucrania, después de lo de Taiwán, hay que recordar que viajar en avión es el medio de transporte más seguro. Y al principio del programa decía, hoy hay que volver a recordar que viajar en avión es el medio de transporte más seguro, sí. Pero añadía, hombre, la verdad es que cuesta un poco más decirlo ahora. Sí,
Pero bueno, las cifras están ahí, las cifras están ahí y hay que mandar un mensaje de tranquilidad a la población. Insistir en que precisamente saber lo que ha pasado es complicado porque las barreras de seguridad son tantas que cuando algo va mal es porque han tenido que fallar muchísimas cosas, ¿no? Es imposible atribuir la causa al mal tiempo, ¿no? El mal tiempo no tira un avión, o sea, porque las tripulaciones están preparadas para el mal tiempo, los aviones también tienen radares, o sea, ha debido fallar multitud de cosas para que este avión haya caído, ¿no? Por tanto, hay que insistir en ese mensaje de tranquilidad a la población. La industria aeronáutica ha invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en dotar de infinidad de barreras de seguridad y cada día hay muchas personas, tanto en el aire como en tierra, cuidando de la seguridad de los aviones. Bueno, lo explicaba María, además, que insistimos, lo ha vivido en primera persona, ese trayecto y con la misma compañía. Es una zona muy compleja, muy complicada, hasta el punto que tengo entendido que durante buena parte del trayecto el avión vuela prácticamente sin comunicaciones. Bueno, es que, claro, no en todas las partes del mundo tenemos las infraestructuras que hay en España, lógicamente. En la zona de África hay rutas aéreas que no hay control de tráfico aéreo como tal. El control, conviene explicarlo, control de tráfico aéreo es un servicio que damos los controladores aéreos en el cual nosotros, desde tierra, con ayuda de los radares, nos hacemos responsables de la separación de los aviones. Entonces, hay muchos países en los cuales esto ni siquiera existe y los controladores, los pilotos van haciendo una especie de broadcast, van radiando su vuelo, sus posiciones, para tratar de evitar colisiones en vuelo, lógicamente. El piloto va diciendo, yo estoy en este punto, estimo tal punto a tal hora y voy a esta altitud. Está en una frecuencia en la que están el resto de pilotos, todos se escuchan. Digamos que es un método mucho más anticuado de lo que ocurre en otras zonas aéreas. Hay otras rutas, por ejemplo, que se llaman rutas asesoradas, en las cuales los controladores, que la mayoría de las veces tampoco tienen radar, lo que hacen es asesorar o informar o aconsejar, pero es en último caso el piloto quien toma la decisión. Aquí en España no, aquí en España los controladores emitimos autorizaciones y los pilotos tienen el deber de cumplirlas, salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso hay que acordar otra cosa, ¿no? Esa falta, esa carencia de infraestructuras en esa zona concreta por la que sobrevolaba el avión, ¿puede explicar que hayamos tardado tantas horas en conocer primero la desaparición y después qué ha podido ocurrir, o el primer indicio de lo que ha podido ocurrir? Claro, porque se hace más difícil la localización de la aeronave, lógicamente, ¿no? La clave para localizar un avión siniestrado es tener clara la última posición conocida. Cuando tenemos una herramienta como el radar, que es de una precisión abrumadora, pues lógicamente donde se pierde la traza radar, en un radio lógicamente razonable, se busca la aeronave y se encuentra. Cuando volamos por zonas donde no hay cobertura radar, zonas oceánicas, pues la localización es mucho más difícil. Aparte, desde que se pierde el contacto con una aeronave hasta que se, digamos, declara la fase de peligro, de las tres fases se conoce como incertidumbre, alerta y peligro, es la fase en la que ya también pasa un tiempo razonable. Lo digo porque muchas veces se pierde contacto con un avión y eso no significa que haya habido un accidente. O sea, que es relativamente frecuente que se pueda, relativamente solo, que se pueda llegar a perder el contacto con un avión. Sí, de forma anecdótica sí, porque puede haber una confusión en el cambio de la frecuencia del piloto, puede haber un mal funcionamiento del transpondedor, que es el aparatito que comunica el avión con los radares. Entonces, ese pequeño mal funcionamiento provoca que a nosotros nos desaparezca el avión del radar, pero lo que se hace es llamar al piloto, informarle de contacto radar negativo, generalmente manipulan o cambian de aparato y enseguida vuelve a aparecer y ahí acaba la incidencia. Eso es relativamente frecuente. Otras veces son cosas más serias, como por ejemplo un fallo eléctrico y se pierde la información radar y se pierde la comunicación voz, pero insisto, eso no significa digamos que se produce una primera fase de incertidumbre o de alerta, se pone en conocimiento de los servicios de búsqueda y salvamento, pero el punto crítico verdaderamente se da cuando se sobrepasa la autonomía, el tiempo de autonomía del vuelo. Es decir, cuando se llega a una hora tal que el avión no puede seguir en el aire porque no lleva más combustible, entonces es cuando de verdad se declara la fase de peligro y se contacta con el servicio de búsqueda y salvamento, que es el SAR, que es el acrónimo de Search and Rescue, y se inicia como tal las labores de búsqueda. David, se apunta, y comentábamos aquí hace un momento, que las condiciones climatológicas pueden haber sido el motivo, una tormenta de arena, algo así. Tú decías hace un momento también que un avión está muy preparado y que unas condiciones no derriban un avión. Sabemos que es una zona también, cuanto menos conflictiva. Podría haber sido también un atentado, puede ser. Entonces, ¿tú qué ves más probable? ¿A qué apuntas? Pues ¿sabes qué pasa, María? Que los profesionales somos muy poco dados a
a aventurar hipótesis, esa es la realidad, porque, como te decía, al final un accidente siempre es la sucesión de un montón de causas, de un montón de factores, ¿no? Y hay comisiones de investigación que pueden llegar a tardar entre 6 meses y 1 año en determinar todas las causas que han contribuido al accidente, ¿no? Por tanto, pretender aventurar una hipótesis a las 5 horas de que se haya producido el accidente, yo creo que de verdad pues no ha lugar, ¿sabes? No ha lugar. Y los profesionales somos muy reacios a ello, ¿no? Yo entiendo la necesidad que tiene el público de conocer qué ha pasado, vuestra necesidad como profesionales de dar toda la información posible, pero los profesionales tenemos que ser, lógicamente, cautos, ¿no? A la hora de emitir un juicio de valor. Lo que comentas de la meteorología es verdad. Paola seguramente lo podría explicar fenomenal. Es una zona con una actividad convectiva muy grande, hay corrientes ascendentes y descendentes y fenómenos tormentosos muy potentes, pero también es cierto que tanto las tripulaciones como los aviones llevan radares meteorológicos que detectan la densidad de las nubes, y en cuanto el piloto detecta una nube en la que no puede volar porque podría sufrir un fallo estructural o un elemento, enseguida lo notifica a control, y a veces no parece que en este caso de hecho ocurrió, que había pedido un cambio de ruta porque sabía que iba a atravesar una zona con una tormenta de arena. Muchas veces incluso ni siquiera, porque teóricamente tienen que pedir un permiso, ¿no? Solicitar, pero a veces es tan inminente que te lo notifican directamente. Control Iberia 2349, nos desviamos 20 grados a la derecha para evitar. Y tú tienes que tener en cuenta que ese nuevo rumbo no entre en conflicto con otra aeronave, y claro, si así es, pues tendrás que darle un rumbo alternativo o cambiar de altitud a uno de los dos, y bueno, y ese es un poco el juego, ¿no? Bueno, decíamos que precisamente en estos días hay que repetir seguramente más que nunca eso de que el avión es el medio de transporte más seguro, y por eso hemos preguntado también en Twitter, ¿verdad, María? Sí, mira, hemos preguntado si se sienten seguros nuestros espectadores tuiteros en este caso cuando cogen un avión. Memus nos dice, los que vivimos en las islas, por ejemplo, no tenemos más remedio que parecer que lo estamos, aunque no lo estemos del todo. Cabal, siempre confío mucho en mi suerte y en la del piloto. Topo, actualmente no, hay mucho terrorismo y es fácil abatir un avión. Y Luis dice, vamos a ver, ¿cuántos aviones están volando continuamente en el mundo y cuántos accidentes hay? Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con esto. Porcentualmente es una semana realmente trágica. 3 siniestros muy diferentes, pero unas 400 víctimas mortales. Yo creo que es de las peores semanas en la historia de la aviación comercial. Yo en mi carrera profesional, y pues desde luego no recuerdo una semana así, ¿no? Es muy trágico. Bueno, David Guillamón, que es portavoz de la Unión de Controladores, es, insisto, un placer volver a verte, volver a escucharte, aunque tenga que ser desgraciadamente por motivos como este, pero también te digo una cosa, es importante escucharte porque de esa manera, escuchando cómo lo explicas, es verdad, te das cuenta de que estamos seguros cuando nos montamos en un avión. Un auténtico placer, David. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente.